Buenos días, compañeros. El tema que me tocó exponer dentro de los temas de los selectos de la sociología de la educación es currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? Pues bien, para Jackson Phillips, que es un investigador de las ciencias humanas y sociales y creador del término currículum oculto, como la transmisión de valores y de normas es la transmisión de valores, formas de actitudes en las personas que intervienen en el proceso educativo, siendo necesario e interesante analizar los cambios internos que proceden en ellas. Vamos a ver el por qué. Pues bien, este pensamiento surge de la frase de Jackson: la extorsión que sufre el niño cuando abandona el hogar por primera vez para introducirse en el terreno escolar. Pues bien, recordemos que la primera estancia educativa es el seno familiar. Ellos tienen que tener un desprendimiento para poder interactuar a la sociedad y el primer término que sigue o que rige son las instituciones. Pues bien, el currículum oculto surge como respuesta a necesidades de orden económico, político, social, cultural, pero también ideológico por sus contenidos y la fuerte carga de funciones morales y de una cierta reproducción social. Jackson hace un análisis complejo de todo lo que ocurre en la praxis educativa, destacando más los aspectos cualitativos que cuantitativos. El término currículo proviene de la palabra latina recurre, que hace referencia a carrera, a un recorrido que debe de ser realizado y por derivación a su representación o presentación. Estos aprendizajes no aparecen declarados en los proyectos curriculares oficiales, los denominan currículum oculto. En el contexto escolar es un conjunto de reglas y normas que rigen la vida escolar, sentimientos, formas de expresar, los valores, formas de comportamiento y adaptación a distintos ámbitos. Pues bien, explico dos cosas. La primera, los proyectos curriculares no los rige la Secretaría de Educación Pública. Son los planes y programas que vienen inmersos para ser integrados en la educación básica, media y media superior. Pues bien, estos son los currículos que ya nos tienen estos planes, que los tenemos que presentar como docentes ante el alumnado en los diferentes grados, en las diferentes estadísticas. Son los aprendizajes esperados y los aprendizajes claves que tenemos que integrar a esta educación. En el currículum oculto no existe como tal, solamente son representativos. Son la forma de expresar nuestros valores, los comportamientos, la forma ética de comportarnos. Es uno de los conjuntos que integran este currículum oculto. Pues bien, recordando, ¿por qué se deriva esto o por qué es esto? Pues bien, recordemos que Durkheim, sabemos que él dice que la importancia de la educación es un proceso que sirve para poder transmitir cultura de generación en generación y de los grandes a los jóvenes. Por eso, dentro del sistema educativo mexicano, la educación se ha implementado desde las edades más tempranas para ir formándonos como individuos. Para ello es necesario un currículo donde se planteen objetivos, métodos, planes y criterios de evaluación, ya antes mencionados por una servidora, que son los que nos rigen la Secretaría de Educación Pública y la Ley General de Educación. Pero también existen estos de currículum oculto. Nuevamente llegamos, ¿qué es el currículum oculto? Como la palabra lo dice, es un recorrido que está oculto. ¿Oculto en dónde? Pues en los inmersos valores, la forma de cómo debemos de comportarnos dentro de un aula. Un ejemplo de ella son las frases o palabras de cortesía, un buenos días, un buenas tardes, al entrar una autoridad, levantarnos,
algún comportamiento por alguna religión que tenemos que adecuar dentro de la sociedad escolar o las diferentes estancias o contextos que se encuentra en la aula educativa donde estamos inmersos. Ese es un ejemplo de ellos, ese es el currículum, no lo señalan, no lo tenemos que adaptar, simplemente se va mostrando. Si un profesor les enseña a sus alumnos modales, estrategias para que se puedan insertar dentro de la sociedad y estos comportamientos sean para el recorrido que tienen por la vida. Pues dentro de la educación de cualquier sociedad sabemos que depende su desarrollo. Por eso es importante saber qué contenidos están siendo impartidos en las clases y estos son adecuados a enseñar. El currículum oculto funciona de manera implícita a través de los contenidos culturales, las rutinas, las interacciones y las tareas escolares. No es fruto de una planificación conspirativa dentro del colectivo. Es un conjunto de normas y valores inconscientes de conducto aprendidas en la primera infancia, interpretadas desde la escuela a través de un contenido y sobre todo a través de los comportamientos, actitudes, gestos, expectativas diferentes del profesorado respecto al alumnado. Retomamos el ejemplo que les acabo de mencionar. Una palabra de una cortesía es tocar la puerta antes de ingresar a un lugar privado, a una estancia, a una aula. Siempre tenemos que tocar la puerta antes de que nos permitan entrar. Entonces, esa es una regla de sociedad. Eso hace que nos permita podernos interactuar o podernos integrar dentro de la sociedad. Pues bien, eso es todo de mi parte. Esto es el currículum oculto. Lo hizo Jackson Phillips y el objetivo real de esto o el objetivo principal es la estrategia que hemos descrito. No solo es promover la atención del alumno, sino promover el estado más permanente de participación en las tareas educativas y de mantener este orden social que los va a permitir integrarse, que está lleno de empeño, de experiencias, de comportamientos que el profesor irá transmitiendo a sus alumnos, que dará un conjunto de comportamientos. En este tema en particular, nos habla de la importancia de los profesores expertos. Y como lo señaló Dewey, son una guía para poder ellos como profesores, criterios que nos permitan identificar los méritos de la docencia. Y esta investigación, por mi parte, es todo, y eso es para mí el análisis de currículum oculto dentro de las aulas.